todos aficionados al carfishing. En este vídeo vamos a hablar un poco acerca de barcos cebadores. Como ya habéis visto, he subido varios vídeos acerca de los barcos cebadores que fabrico, que son barcos impresos en 3D, con las impresoras 3D que están ahora tan en auge. Y bueno, deciros que estos son barcos impresos en 3D fabricados en ABS. El ABS, para quien no lo sepa, es un material técnico, es un material de ingeniería que está básicamente orientado para lo que es todo tipo de aplicaciones que se necesite resistencia a la intemperie, al sol y a ciertas temperaturas. Cuando decimos temperatura nos referimos sobre unos 110, 105 grados centígrados. A partir de ese momento el plástico comienza con el calor a perder las dimensiones y la forma, y ya se considera que el fallo del material. En este vídeo lo que vamos a hablar un poco es acerca de las características que tienen los barcos cebadores del mercado y cómo podemos seleccionar un buen barco cebador y qué tipos hay. Los barcos cebadores se clasifican en 3 tipos, según el casco. Sería monocasco, es decir, solo un cuerpo sumergido en el agua sobre el que va todo normalmente con unas tolvas basculantes. A medio camino entre el monocasco y el catamarán, que serían los dos extremos respecto de lo que se refiere a la construcción, está este tipo, que es el tipo trimarán, es decir, son 3 cuerpos sumergidos en el agua, que no da tanta estabilidad como el catamarán, pero que tiene más capacidad de carga. ¿Por qué? Porque tenemos 3 cuerpos que generan flotación dentro del fluido y en un espacio más reducido podemos llevar más carga, aunque la flotabilidad es peor. Y al final estaría el catamarán, 2 cascos a los lados, con normalmente las tolvas en medio, que daría la mayor estabilidad, en teoría la mejor navegabilidad, pero que normalmente no tendría la misma capacidad de carga que un trimarán, con 3 cascos. Una vez seleccionado qué tipo de casco deseamos, tendríamos que pasar a lo más importante, que sería la electrónica. Cuando me refiero a electrónica me refiero a motores, variadores, servos y la construcción electrónica en general del barco. Los barcos pueden estar montados generalmente por así decirlo, de 2 maneras y una híbrida. Sería placa o sistema radiocontrol tradicional. Si es placa, será lo que todos conocemos como una placa electrónica en el que va todo montado ahí, de ahí salen cables hacia los motores, hacia normalmente los actuadores de estos magnéticos que tienen, como los típicos Carponicer que al principio salieron al mercado. ¿Qué sucede? Esto es muy barato. Podemos comprar barcos muy baratos por 300, 400 euros en China, que lo que hacen es dar una entrada a cualquier persona con muy poco dinero, poder entrar a tener uno de estos barcos. Pero ¿qué sucede? Que si tenemos un fallo en esa placa, o por lo que sea un diodo, una pista que se va, le entra humedad y le entra corrosión y se empiezan a puentear pistas y a hacer cortocircuitos, el barco lo tenemos inutilizado, porque cuando conectemos la batería va a hacer cortocircuito, se va a quemar la pista y va a dejar de funcionar el circuito dentro que sea, y probablemente el resto, porque va todo a la misma alimentación. Luego un híbrido, que usan sistemas tipo Arduino, que son microcontroladores que vienen ya, por así decirlo, predefinidos, del que sacamos servos y variadores normales. Esto está bien y mal. Bien porque con una sola emisora, con muy pocos canales, podemos manejar varios servos y varias compuertas o varios sueltanzuelos. ¿Qué sucede? Que a los Arduinos o los típicos microcontroladores, que pueden ser de otras marcas, he dicho Arduino porque es lo más conocido, estos aparatos se cuelgan. A veces eso tiene un programa dentro
tiene un código que lo escribes para hacer funcionar el barco según lo que vaya mandando la emisora con los canales. Y ¿qué pasa? Que eso a veces se cuelga y claro, y el barco queda totalmente parado. Y del otro lado estaría el sistema radio control tradicional, es decir, un receptor que normalmente es de la misma marca o genérico de la emisora, que ya viene o pareado o viene desde el fabricante o es ya, como digo, genérico, y un variador que distribuye la corriente hacia los motores y alimenta el sistema de servos con el receptor, y los motores aparte, y ya estaría. Con ese sistema lo que tendríamos es que cada canal de la emisora, si está, por ejemplo, esta emisora es una Radiolink AT10-2 que tiene 12 canales, podríamos manejar 12 cosas, o 12 motores, o 12 servos, o servo y motor, lo que nosotros queramos. ¿Qué sucede? Que este sistema es súper fiable, esto no se cuelga nunca, esto es muy difícil que el receptor deje de funcionar. Esto, con este sistema funcionan desde aviones, helicópteros, drones, es decir, es un sistema, por así decirlo, muy robusto en el sentido de la sencillez. Es decir, los aparatos que nosotros movemos, por ejemplo, un servo tiene tres cables. Tenéis un cable blanco, un cable rojo y un cable negro. Cable rojo y negro es alimentación, y el cable blanco con el negro lo que hace es como funciona, es un sistema de pulsos. Es decir, modulando la amplitud de un pulso, nosotros a través de la emisora, el servo entiende lo que nosotros queremos hacer, o dar grados, o acelerar el motor, o frenar, o dar más intensidad a las luces, o dar menos intensidad. Bueno, y hablando un poco de la electrónica y hablando del casco, quería terminar hablando un poco de la disposición y de lo que es este barco. Este barco, como ya digo, tiene una emisora de 10 canales, una emisora de 12 canales, en la que estamos usando casi todos. Bueno, aquí en este mando tendríamos el gas, para adelante y para atrás, derecha e izquierda, y este barco dispone de 3 niveles de luces, y ahora voy a explicar por qué tiene 3 niveles de luces. Tendría aquí, si yo giro aquí este dial, tendría unas luces de posición, es decir, tendría 3 LEDs adelante, 3 LEDs atrás y 3 LEDs a cada lado, generando una pequeña luminosidad dentro de lo que es la noche para ver la posición con colores, adelante azul, a la derecha naranja y a la izquierda verde y atrás rojo, para ver la posición del barco en la noche. ¿Pero qué más luces tengo? Tengo otros dos niveles de luces. Tengo unas luces potentes adelante, independiente de las luces de posición, y unas luces potentes detrás, rojas, independientes de la posición. ¿Para qué quiero esto? Ejemplo, llegamos un día, típico río, yo lo digo porque pesco en río, la gente que pesca en pantano igual esto le da igual. Típico río, estás pescando en el margen contrario, en unos carrizos, en una ¿cómo se dice? En una junquera o debajo de un árbol. ¿Qué pasa si tenemos unas luces muy potentes alrededor de todo? Mirad el todo de una carpa. Alrededor de todo, pues que cuando nosotros empecemos a llevar el barco hacia allá, el reflejo de todas las luces que nos da atrás, ese reflejo nos tapa lo que ve delante las luces del barco. Entonces, si yo voy navegando con las luces de posición hasta la otra orilla, enciendo las luces de delante, apago las luces de posición, el contraste de luz que yo tengo es ver perfectamente cuánto me estoy acercando y si hay algún obstáculo donde voy yo a echar la caña, como por ejemplo un palo, unas algas sueltas, una junquera suelta o cualquier tipo de obstáculo contra el que el barco se puede chocar. ¿Y para qué quiero unas luces independientes de atrás? Pues muy fácil. Típico día de invierno, bajas al río, son las 7 de la mañana, una niebla del copón, esperas un poco y en cuanto se empieza un poco a ver, porque hay días que es que ni siquiera se ve, que hay, o sea, de aquí a 10 metros ya no se ve nada, lo único que ves es
prácticamente un manchurrón, y cuando andas otros 20 metros ya no ves el barco, que sea no muy tupida, le damos a las luces de atrás fuerte y somos capaces de ver lo más que podamos el barco hasta la otra orilla. Y cuando demos la media vuelta, apagamos las de atrás y encendemos las de adelante, que son las mismas que hemos usado para llegar a la otra orilla. Entonces esta yo creo que es para si pescas en un río, o quieres tener muy buena iluminación, o vas a pescar muy lejos y con unos luces pequeños no ves, pues te da la opción de con estas tres canales. Yo por ejemplo tengo aquí luces de adelante y luces de atrás. Si le doy para arriba apago, si le doy para la izquierda pues apago las luces de atrás. Una vez tocadas las luces, me gustaría tocar el tema de las tolvas. Este barco, como veis, tiene 4 tolvas. Lleva 1, 2, 3 y 4 tolvas. Son 4 tolvas totalmente independientes. Se podrían hacer que fuesen, por ejemplo, 2 y 2 y tal. Pero, ¿por qué es bueno tener 4 tolvas si yo no he visto ningún barco en el mercado que lo tenga? Y no entiendo por qué. Porque lo que cuesta ponerle 4 tolvas es, respecto a los precios que tienen los barcos, poquísimo dinero, y nos da mucha versatilidad. Porque primero, lo típico, llego, pongo aquí una caña, le pongo una malla, le echo bolas, pero ahora no puedo echarle maíz. O si le echo maíz le tengo que echar en la otra tolva, pues si no con el agua mojo la malla y ya, pues ¿para qué voy a poner malla? 2 tolvas. 2 tolvas nos valdría. Pero ¿qué sucede si yo voy a tirar 2 cañas y voy a poner 2 mallas y además quiero echar maíz? Pues pongo una caña, el maíz delante, y cuando voy a soltar, suelto delante, detrás, izquierda, delante, detrás, derecha. Siguiente ventaja para cebar. Yo, por ejemplo, me bajo a pescar a Sierra Brava, pongo una boya, una botella, lo que sea, y agarro el barco. Lo lleno hasta atrás de comida. ¿Qué sentido tiene tirar en un solo punto, tirar una tolva porque esta tolva, el barco es de 70 centímetros. La tolva, si le quitas 5 y 5 de atrás, la tolva son 60. Aquí cabe perfectamente en este barco medio cubo como el que estoy sentado de maíz, cabe del tirón, sí, perfectamente, y el barco puede, llega y lo tira, sin ningún problema. He hablado con pescadores que quieren que van al embalse de no sé dónde y lo que hacen es echar un montón de comida, tal, pero con este también lo puedo hacer, porque llego a un sitio, abro las 4 tolvas, pum. Pero de otra manera no tiene ningún sentido. Entonces, teniendo 4 tolvas más pequeñas, lo que puedo hacer es que yo cojo la boya y cojo la linde, empiezo a andar con el barco y hago pum, una, pum, otra, pum, otra, pum, otra. Normalmente el compañero pesca a la derecha de la boya y yo pesco a la izquierda, o al revés, y tiro 2 a mi lado y 2 al otro, y he hecho solo un viaje. De la otra manera, si tengo solo 2, tengo que hacer ir para mi lado, echar 2 tolvas y volver, ir para el otro lado, echar 2 tolvas y volver, y repartiendo menos la comida. Que yo lo que quiero es que la carpa encuentre la comida, pero que se tire mucho tiempo buscando, porque yo lo que quiero que la carpa esté en la zona donde yo tengo las cañas, donde yo voy a estar pescando. A mí no me interesa que la carpa llegue a un montón de comida, allí haga 4 veces, se lo chupe todo y se pire. A mí lo que me interesa es que la carpa, por ejemplo, que si le echo semilla, o le echo chufa, o le echo bola, cachos de bola, yo lo que quiero que la carpa se entretenga. Para que, claro, cuando llegue a la bola buena, pues tengamos la picada. Barcos, si veis el barco rojo, que eso tiene 2 tolvas. Y claro, cuando yo tenía eso, la echas, cuando no lo tienes, o no lo has tenido nunca, no lo echas de menos. Pero cuando pasas del primer barco que yo tenía, que lo hice de fibra, tenía 4 tolvas, a luego el otro que tenía 2, a este que tiene otra vez 4, sí que lo notas. Parece que no, es una tontería, pero sí que lo notas. Con las tolvas ya os digo, es una cosa que yo no sé por qué no lo hacen, es una cosa que no incrementa mucho el precio, es una cosa relativamente barata de hacer y le da mucha versatilidad al barco. Aparte que luego también esa es otra. Imaginaros un día que hay un montón de olas, pero un montón, o te vas a una Orellana, un día de estos de airón, que es buenísimo para la pesca según dicen, y le echas un montón de comida o le echas bolas. ¿Qué sucede si el barco hace así
con un montón de bolas aquí. Se van todas las bolas para atrás. En cambio, si yo tengo aquí un divisor, lo que hace es que la carga me la sujeta mejor la carga, es decir, llevaré la carga en caso de que haya oleaje, llevaré sujeta. Otra cosa más es que si yo, por ejemplo, llevo aquí una malla atrás y viene una ola por delante, ¡pum!, esta parte se llenará de agua y probablemente caiga menos agua atrás, también pudiendo librar la malla. Bueno, y por último, lo último que quiero hablar es de baterías y de motores. Primero voy a hablar de baterías. ¿Este barco qué tipo de baterías lleva? Este barco lleva baterías de LiPo de 4 celdas, es decir, que da un voltaje nominal de 14 voltios con 8 cuando la batería está vacía, cuando la batería está llena de 16,8. Normalmente se usan baterías de entre 3 y 4 celdas. 2 celdas es muy poco, porque 2 celdas sería 7,4, y por ejemplo unos motores de escobillas básicos, unos tipo Mabuchi, unos 550, que son lo que llevan la mayoría de barcos en el mercado, esos motores ya no darían toda la potencia que deberían de dar con esas baterías. Entonces normalmente lo que se le pone son baterías de 3 celdas que dan 11,1 en nominal y creo que son 12,6 llenas. Yo las baterías las llevo dentro de esta bolsa, que esto es una cosa que todo el mundo que tenga baterías de LiPo debe de tener, que es una bolsa ignífuga, es decir, esto, si las baterías se prenden, lo que hay alrededor no se quema. Es como para que os hagáis una cuenta que es un material como ignífugo, es un material, ¿cómo deciros? Como lo que llevan los trajes de los bomberos, lo que era antes el amianto, que ahora está prohibido por el tema de que es muy perjudicial para la salud, y lleva este tipo de baterías. Estas baterías son de 6200 mAh y 40 C de descarga. La descarga lo que hace básicamente es que la cantidad de, lo rápido que la batería se puede descargar. Es decir, si nosotros tenemos solo un motor y un motor pequeño puede tener 20 Cs o 10 Cs, que es, las baterías tienen una descarga muy lenta y las baterías duran más. Pero si por ejemplo este barco, que lleva 2 motores brushless bastante potentes, creo que tenían unos de tope, creo que dan, no sé si son unos 1400, 1600 vatios por motor, no, creo que serán 1400 vatios por motor, eso consume una cantidad de corriente bastante fuerte cuando le damos caña. ¿Veis? Son baterías bastante compactas, ahora cada día están haciendo baterías cada vez más pequeñas, y la verdad es que estas baterías, relación calidad-precio, son lo mejor que hay. ¿Por qué? Porque esta batería, como ya os digo, no sé cuántos vatios hora tiene, pero la verdad es que con una batería de estas puedes pescar una persona con 2 cañas teniendo picadas un día. Con este barco puedes pescar y te da para el día. Entonces son baterías que almacenan bastante capacidad. ¿Qué sucede? Ahora lo que están sacando son baterías dio-litio, estas baterías que son como pilas, que van unidas todas en serie y en paralelo para hacer una batería de eso. La diferencia que hay entre esa y esa, esto es lipopolímero, es decir, esto es, por así decirlo, una mezcla de litio menos pura, pero que es más barata, y es en un encapsulado blando, es decir, esto lo que tiene son, por así decirlo, unas celdas que son, ¿cómo deciros?, como unas bolsas de aluminio, que lo que hacen es guardar el litio y básicamente la celda, y van puestas en serie para hacer la batería completa. Y bueno, luego estarían las otras, que son como las pilas, que son más seguras porque es un encapsulado duro. Aparte esas son de ion litio, es decir, no es una mezcla, sino que es el litio puro, son iones de litio, y lo que hace es que tiene más densidad energética, es decir, en el mismo espacio almacena más energía, pero siendo todavía estado líquido. Cuando lleguemos al estado sólido, pues ya tendremos coches con 1500 kilómetros de autonomía, pero para eso queda todavía un tiempo. Y bueno, estas baterías es, por así decirlo, es lo mejor que habría. Ahora, relación calidad-precio, si os podéis permitir unas dio litio, como por ejemplo las que tienen los Carlunge, pues muy bien, pero si no, pues esta es vuestra opción, aunque menos segura. Pero si lleváis una bolsita de esta y cuando las cargáis, que es otro punto que tenéis que tener en cuenta, cuando las cargáis estáis pendiente de ellas, no os las cargáis y os vais
o si os vais dejarlas dentro. Antes lo que se hacía cuando eran las baterías estas eran muy peligrosas, lo que se hacían es se metían dentro de una cazuela de acero para que si se echase a arder pues no pasase nada, se quema dentro de la cazuela. Buscar en YouTube lipo ardiendo y ya veréis lo que pasa cuando le clavas un destornillador a una cacharra de estas, ya veréis cómo arde. Pues imaginaros eso en una casa. Entonces esto es una cosa que está muy bien, muy barata, muy guay, funciona fenomenal, pero hay que tener cuidado. Otra cosa, los golpes. Los golpes, poca broma, porque esto es encapsulado blando. Las venden también con encapsulado duro, pero yo no le daría mucho golpe a esto. O sea que siempre en un maletín o en algún sitio que la batería vaya recogida. Y otra cosa, el calor y el frío. Ni les gusta el frío ni les gusta el calor, especialmente el frío. El calor las hincha. Y cuando las uséis, dejarlas siempre en modo de almacenamiento con vuestro cargador inteligente, que es otra cosa que debería de tener todo el mundo. Venden estos cargadores así súper baratos que cuestan 10 euros, pero eso simplemente las carga y no las pones, y luego las vamos a dejar, por ejemplo, 2 o 3 meses que no vamos a pescar por invierno, por vacaciones o por lo que sea, pues conviene ponerlas en modo de almacenamiento porque estas baterías se hinchan y la verdad es que no pasa nada si se hinchan. Hay gente que incluso las pincha y les saca el aire, pero a mí personalmente no me gusta porque la batería la verdad es que pierde capacidad, pierde propiedades y empieza a degradarse. No, de baterías ya os digo, esto es lo que mejor funciona ahora, relación calidad-precio. Y por último, lo que os quiero hablar es acerca de la motorización, los motores, es decir, lo que es el set variador motor. La construcción del barco es, por así decirlo, lo que nos va a hacer que un barco corra mucho o corra poco, que gaste mucho o gaste poco. ¿Por qué? Normalmente se han montado siempre para este tipo de barcos motores de escobillas. ¿Qué es un motor de escobilla? Un motor de escobilla es básicamente dos polos por los que pasa la corriente en un bobinado en el que cambia la polaridad cada 120 grados que gira, con dos imanes, respecto a dos imanes. ¿Qué pasa? Eso tiene dos escobillas que tienen que tocar algo que gira y eso es fricción, genera calor. ¿Cuál es el rendimiento de un motor de escobillas? Pues en el mejor de los casos, de los mejores que fabrican, un 65%, y de los peores un 35, 30, 40%. ¿Qué quiere decir? Que si nosotros tenemos una batería y el motor tiene, por así decirlo, un rendimiento muy bueno del 50%, ya sería un motor de escobillas excelente, estamos tirando la mitad de la batería en calor y en pérdidas solo en el motor, aparte luego de las pérdidas electrónicas de servos, radio, etcétera. ¿Qué es lo que se está montando ahora y que yo no entiendo por qué no todos los barcos vienen ya montados así con lo barato que es ya? Porque que sepáis, un ventilador de un ordenador tiene esa tecnología. Los motores brushless. ¿Qué significa el brushless? Brush, escobilla, less, sin escobillas. Un motor brushless es un bobinado con 3 cables en el que un variador electrónico va dando impulsos a esas 3 bobinas y hace girar unos motores alrededor o dentro de él. Perdón, unos imanes alrededor o dentro de él. ¿Qué hace esto? Que no haya nada que roce, es decir, el rotor va montado sobre unos cojinetes iguales que en el otro, pero no hay nada que roce. ¿Qué sucede? Que estos motores tienen rendimientos dependiendo de la construcción, de la calidad de los imanes, que normalmente son imanes de neodimio, y de la calidad del cobre y de la construcción, como ya digo, si es construcción en Y o en construcción construcción I o construcción delta, que nos dará un rendimiento distinto, distinta respuesta del motor y distinto par a distintas revoluciones. Eso ya tiene que ver con la construcción del motor. En el peor de los casos, de un 75 a un 80%, y en el mejor de los casos de un 90 a un 95%, casi como un motor de inducción trifásico, que sería de jaula ardilla, que sería, por así decirlo, el culmen de los motores eléctricos. Como por ejemplo el coche un motor de un Tesla. Estos motores antes costaban mucho dinero, los variadores de velocidad eran caros. ¿Por qué? Porque es un conjunto electrónico que lo que hace es dar impulsos a las bobinas cada milisegundos, cada muy poquito tiempo, y lo que hace es básicamente es un sistema complejo
que respecto a un variador electrónico de un motor de escobillas, pues puede triplicar el precio. Pero es que un variador de escobillas ahora puede costar 5 euros y el triple de 15, o sea, el triple de 5 euros son 15 euros. Entonces, antes sí era algo significativo y ahora no lo es. Entonces, estos motores lo que van a hacer es rendir el doble, darnos el doble de potencia y darnos muchísima más autonomía, porque si yo tengo un motor que tiene un 85%, yo estoy tirando solo un 15% de toda la batería en pérdidas del propio motor o en pérdidas de distintos componentes. Entonces, motores brushless siempre. Si vais a comprar un barco, que tenga motores brushless, que os cuenten la película que os cuente. Vosotros queréis motores brushless. Es mejor tener el peor de los motores brushless que tener el mejor de los motores escobillas. Que os cuenten que es que tal, que es que cual, que no. Si hay escobillas, hay rozamiento. Si hay rozamiento, hay calor. Y si hay calor, hay pérdidas. Hay pérdidas de energía. Eso es termodinámica. Una vez, hablado de los motores y del motor y del variador, quería hablar de una ultimísima cosa que es acerca de la disposición de la hélice y de la propulsión en sí, de lo que empuja el barco, es decir, sale por un eje y a dónde llega. Bien, este barco, como veis, y ya os pondré unas imágenes más en detalle, funciona con jet, es decir, tiene una entrada aquí de agua en la que el agua entra por el propio avance del barco, es decir, no tiene no tiene que, por así decirlo, cambiar de dirección ni succionar nada, sino que entra por la propia velocidad del barco, también por el propio vacío que genera la hélice, y sale por esta boquilla direccional. Esto lo que hace, va atado a un servo que va aquí y lo que hace es que mueve. ¿Qué ventaja tiene esto? Nos da una maniobrabilidad excelente. Hay dos tipos que veréis en los barcos, bueno, tres tipos en los barcos para generar lo que es la dirección. Sería dos motores que aflojando uno o apretando otro gira el barco, como puede ser un V-Royal, como puede ser, por así decirlo, el 90% de los barcos funciona así. Otro sistema sería el sistema del timón, como puede ser el backboard, que tiene todo el mundo, este chiquitito, que vale 600 euros, que venden en el Decathlon. Ese tiene un motor y un timón. Y luego sería esto, que es lo mejor de ambos mundos. Es decir, yo tengo una propulsión vectorial, es decir, que yo muevo el barco por cambio de dirección o de potencia del chorro de agua que yo estoy sacando, y no estoy parando ni variando, en este caso, las revoluciones de los motores. Es decir, yo doy gas hasta un punto, yo puedo tener un limitador en el barco, yo doy gas hasta ese punto y yo ya solo lo que hago es muevo la dirección, pero los motores van siempre a la misma velocidad, haciendo que los motores vayan a un régimen constante, haciendo que tengamos las menores pérdidas en lo que es de acelerones, frenazos, de vuelta a coger el motor velocidad y vuelva a frenar, es decir, de inercia del propio motor, que son muy pocas, pero son, y ya que podemos evitarlo, pues lo evitamos. Entonces, para mí este sistema que he desarrollado para este barco es sinceramente mejor que el vectorial, que es el que tiene la mayoría de barco, y mucho mejor que el de timón, porque yo puedo girar completamente las dos toberas del barco y dar gas a tope, y sale el chorro con toda la potencia hacia la izquierda o hacia la derecha, como si por ejemplo en una barca girásemos el motor y la barca hace prácticamente un trompo. Y bueno, por ultimísimo, hablar de las transmisiones. Las transmisiones básicamente hay de varios tipos. Normalmente son o de latón o de acero. A ser posible, acero inoxidable. Yo las que monto son de acero inoxidable, con cojinetes de acero inoxidable, hélices de nylon. Otra cosa muy importante, no las hélices de plástico brillante, de nylon. Yo todavía, de las hélices que yo monto, no he roto una hélice y he pillado algas, palos, el hilo lo he pillado 500.000 veces, trenza, de todo. Y son unas hélices
ya os pondré una foto. Ahora esos son hélices indestructibles, el nylon es durísimo, es lo mejor que se fabrica para las hélices, es lo mejor que hay. Luego hay otro material que ya os digo que es un material brillante, que es como semi-nylon, una cosa así, y no es tan bueno. Aparte, con las revoluciones no aguanta bien la flexión de la pala y a veces se casca. Lo mejor es que sean transmisiones de acero con hélice de nylon, y con esto ya no vais a tener ningún problema, aunque pilléis el hilo, aunque yo que sé, se os meta un palo, la hélice se va a atascar, el motor vais a ver que no tira y no va a pasar nada. Incluso a veces, si es poca cosa, dais eso y la hélice ras, lo corta y sin ningún problema. Entonces, todos los aspectos en los que he hablado, tenerlos en cuenta a la hora de comprar un barco, o de comprar un barco de segunda mano, o de si voy a ver un barco, fijarme en esto, para seleccionar algo útil que nos pueda servir a nuestro propósito, y que nos, aparte de que dure en el tiempo, porque ya que os vais a gastar el dinero, compraros algo que os sirva, que valga, y que pueda, es decir, porque si un día tenéis aire, que el barco pueda ir, y si un día llueve, que el barco no se moje, y si un día hay unas pocas de olas, tampoco digo que haya un mar, pero hay unas pocas de olas, que el barco sea capaz de capear el temporal. Digo, con esto quiero acabar y espero que os sirva, y si os ha gustado el vídeo, darle like y suscribiros, compartir el vídeo si tenéis un amigo o alguien que esté interesado en comprar un barco, pues que tenga esto en cuenta a la hora de elegir el barco y de las características que quiera o no quiera, que desee o que le valga. Así que nada, un saludo amigos y hasta la próxima.